Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, en relación a este punto, yo voy a ofrecer un conjunto de razones por las que me encuentro en desacuerdo con el proyecto que presenta la unidad de fiscalización sobre la reflexión sobre la afirmación de considerar los gastos que contienen la frase o la mención a Morena como un gasto que no tiene un objeto partidista. El proyecto de resolución establece que los gastos que contienen la mención del Movimiento de Regeneración Nacional Morena deben contabilizar solo en un 50% como gastos de campaña atribuible al otrora candidato Andrés Manuel López Obrador y que el 50% restante se debe sancionar porque no guarda objeto partidista. En relación con lo anterior, yo tengo un desacuerdo central con la propuesta de la unidad de fiscalización. Por una parte, no se puede compartir la decisión de considerar que la totalidad de las erogaciones bajo análisis no guardan un objeto partidista, por lo que hace a los gastos erogados por los partidos políticos integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista como parte de su campaña electoral, ya que hacen referencia y promocionan, ya sea directa o indirectamente, a su entonces candidato. Incluso, bajo la óptica de la unidad, la mitad de cada una de las erogaciones se está contabilizando como gasto de campaña, lo que confirma que para la unidad las mismas cumplen con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso O, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. En relación con lo anterior, debe señalarse que en las normas electorales no existe alguna prohibición dirigida a los partidos relativa a la inclusión de nombres, personas u organizaciones ajenas a la contienda en su propaganda electoral, por lo que no resulta válido establecer restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información que ejercen por esta vía y por tratarse de derechos humanos que solo pueden ser limitados en su ejercicio a través de restricciones expresas en la Constitución. Los ciudadanos de un pueblo, de cualquiera, pueden participar como organizaciones en la propaganda de los partidos políticos y esto no puede ser materia de una sanción ni de una restricción. Son ellos también los protagonistas del proceso electoral y no solo los partidos políticos quienes pueden establecer simple y llanamente sus emblemas o sus imágenes en un proceso electoral. El derecho a la información de la ciudadanía, de los partidos políticos, están justamente facultados para hacer del conocimiento del electorado el nombre de las personas, organizaciones, asociaciones que lo respaldan. No está prohibido informar a la ciudadanía que un candidato cuenta con el respaldo de una organización en ninguna parte del sistema electoral. Sancionar el ejercicio de este derecho implicaría establecer restricciones contrarias a la Constitución. Por esta razón, no puedo acompañar la idea de establecer este conjunto de gastos como si no tuvieran, o una parte de ellos, como si no tuvieran un objeto partidista, simple y llanamente porque aparece el emblema de lo que entonces era una organización de ciudadanos o como ellos mismos lo plantearon, un movimiento de regeneración nacional. La postura contraria llevaría a considerar, como he dicho, que solo los partidos políticos y sus candidatos pueden aparecer en la propaganda y promocionar el ejercicio del voto. Por ejemplo, entonces los ciudadanos que participan en un movimiento y que están en un determinado espacio con una infraestructura partidista estarían, por ello, quizá, incumpliendo en función de este criterio que aquí se ha establecido. Con independencia, incluso, de si se considera que hubo un uso indebido de los recursos de los partidos políticos, este es otro asunto, al incluir en su propaganda a terceros ajenos a la contienda, las erogaciones materia del presente procedimiento beneficiaron a la campaña electoral del otrora candidato a la presidencia de la República, por lo que, en mi opinión, no pueden quitarse ni dejarse de contabilizar para ese objeto en cuestión. En su caso, debe considerarse que se trata
si así ocurriera, porque han rebasado los topes o porque contienen algún otro elemento previsto y prohibido en la Constitución, una sanción por diverso tipo, pero no por la que aquí se nos plantea por parte de la unidad. En el proyecto de resolución se establece que la totalidad de los gastos contienen la mención Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y a partir de esto se señala también corresponden a la campaña electoral. Mi opinión en este sentido es que debemos ser muy cuidadosos con aquello para lo que se ha utilizado este gasto, que este debe ser el primero de los criterios y desde luego después de dónde provienen estos recursos y de qué cuenta provienen. Pero el primer elemento es ¿qué objeto ha tenido este gasto? Hay algunos aspectos que yo he podido advertir en el gasto de este conjunto de erogaciones, que son, por ejemplo, manuales para representantes generales o manuales para videos de capacitación para quienes van a conformar una estructura partidista. Bueno, ese conjunto de gastos no han sido considerados de campaña al resto de los partidos políticos y en este caso sí se están considerando como gastos en una parte de campaña con algún grado de, yo diría, de arbitrariedad en la separación que se hace de este conjunto de registros. La naturaleza de las erogaciones hay que distinguirla en función de si es para la competencia política y para la campaña o si su propósito corresponde a los recursos de carácter ordinario. Habría incluso algún caso muy particular en donde podría llegarse a la conclusión de que efectivamente se trata de un gasto no partidista. Es un monto de 29,000 pesos en donde solamente aparece la frase Morena, en un pendón que se encontró como parte de la muestra. Quizá ese caso podría ser considerado en esos términos, pero siempre que aparece Morena y directa o indirectamente aparece su candidato, estamos hablando de un gasto que es para la campaña electoral. Y este es el motivo central del disenso que pongo a consideración de mis colegas, de los representantes de los partidos políticos, de los consejeros del Poder Legislativo, en torno al asunto que además es producto de la separación que oficiosamente hizo este Consejo General en el momento de conocer por primera vez en un informe estos recursos. Aquí mi postura en relación al particular y evidentemente que tendría y tiene consecuencias vinculadas a el rebase de topes de campaña y a las sanciones que por esta vía se establecen. Sí existen diferenciaciones en función de nuestros precedentes, pero me parece que más allá de una diferencia de montos, estamos ante una diferencia de qué es el objeto que puede utilizarse en el gasto de un partido político y por qué lo hemos clasificado de esta manera. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor consejero. ¿Me acepta una pregunta? ¿Cómo no? Sí, claro. Muchas gracias, señor consejero. Seguí con mucha atención su reflexión respecto de que no existe en la legislación ninguna limitación para que en la propaganda de los partidos políticos se mencione a organizaciones que pueden apoyar a los candidatos de los propios partidos políticos. Incluso fue usted hasta el límite de tutelar con una interpretación en ese sentido de la legislación, la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución, y estoy seguro que varios miembros de este Consejo que tienen voz y voto harán suyo este argumento que usted ha planteado, porque es un argumento que efectivamente debe ser atendido con mucho cuidado por la autoridad electoral. Sin embargo, me llama la atención esa reflexión cuando estamos hablando no de propaganda electoral en estricto sentido, sino estamos hablando del pago, por una cantidad no menor, del soporte técnico y de administración de una cuenta de correo electrónico. ¿Cómo el que un partido pague la cuenta de correo electrónico de una organización, se interpreta eso como gasto de propaganda y de libertad de expresión? Estamos hablando de un call center que se utilizó para invitar a miembros de esa organización para participar como representantes de casilla. ¿Qué tiene eso que ver
con la propaganda de ese partido político. Se está hablando de la impresión de un periódico, Regeneración, que es órgano de difusión de un movimiento en donde hay mucha información más allá de la de campaña y de otros materiales. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, consejero presidente. Intentaré responder su inquietud en estos 2 minutos. Bueno, mire usted, he dicho que lo que aquí se advierte es erogaciones, por ejemplo las de un call center, por ejemplo, vinculados al registro de la defensa del voto el día de la elección, la jornada electoral, y hasta donde yo recuerdo, consejero presidente, no hay representantes de Morena en la casilla, sino de los partidos políticos. Y válidamente, un partido político puede participar con organizaciones en el proceso de registro de representantes de mesa directiva de casilla. Lo puede hacer y puede, desde luego, utilizar este tipo de mecanismos para incorporar en su propia estrategia y estructura actividades que tienen que ver con gastos y recursos ordinarios. Si usted ha atendido mi intervención, advertirá que hay una parte, he dicho, que no debiera considerarse como un gasto de campaña por el objeto de gasto. Justamente algunos de los ejemplos que usted ha situado no pueden establecerse como un gasto de campaña, pero pueden y tienen elementos para ser establecidos como un gasto ordinario de los partidos políticos en función, por ejemplo, de la estructura de defensa del voto. Le pongo un ejemplo. Manual para los representantes generales, Morena. ¿Este no es un objeto partidista porque dice Morena? ¿Esto es para campaña? Pienso que no. Es un recurso que puede ser considerado como ordinario de un partido político para un objeto preciso, que es la defensa del voto en función de lo que ellos mismos se plantearon. Esa es la naturaleza de la reflexión que he ofrecido y he dicho, por eso no puede considerarse todo un recurso vinculado a la campaña. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra la consejera electoral María Marván Laborde.